¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el amor del Señor y en el amor purísimo de nuestra Madre Santísima. En estos momentos nos encontramos nuevamente para vivir este espacio tan lindo, tan enriquecedor, que nos traerá vida eterna para nuestra alma. Estamos en el programa Medicinas para el Alma, aquellas fuentes, aquellas herramientas, aquellos dones regalados por Dios para aliviar nuestra alma, para consolar nuestra alma, para fortalecer nuestra alma. Por eso los invito a que iniciemos juntos encomendándonos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos momentos, Padre Celestial, te queremos encomendar todas nuestras vidas, nuestras almas, nuestra existencia. Te damos gracias porque nosotros somos un ejemplo vivo de misericordia, de bondad y de extremo amor tuyo para con nosotros. Amado Señor, permítenos sentirnos amados y cada día renovados en tu amor, en tu misericordia, en tu inmolación entera por cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti, le pedimos a la Santísima Virgen María, ella que sabe, que conoce, que vivió y que vive con nuestro Señor Jesús, que nos acompañe en este ratico de adoración y alabanza a Dios, para que todo sea para su gloria, para que todo sea para el bien de nuestras almas. Amado Señor, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, Señor, ven que te necesitamos, ven que tenemos ansias, deseos de ti, que nuestro corazón nunca, nunca se aleje y se aparte de ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y estaremos felices y contentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos. Mi nombre es Erley Trujillo Rojas. Por misericordia y bondad del Señor, misionero de este hermoso movimiento, Lazos de Amor Mariano, movimiento y comunidad en la cual Dios se ha valido para rescatarme, para llevarme hasta Él y para mantenerme en Él con sus gracias, con su amor. En estos momentos vamos a compartir un tema muy precioso, más que un tema, es el tema para nuestra alma, es lo que realmente saciará, colmará totalmente nuestra existencia. Es para lo que nacimos, es para lo que vivimos y es nuestra vida entera. Sí, así es. Y en esos momentos vamos a hablar de la Eucaristía como muestra infinita de misericordia y de amor. Eucaristía y misericordia. Recordemos que estamos en este programa, Medicinas para el Alma. Sabemos que cuando nuestro cuerpo físicamente se enferma, es necesario un tratamiento, es necesario aliviar todos esos dolores, todas esas circunstancias que físicamente podamos atravesar. Asimismo, y de la misma manera, nuestra alma necesita esas herramientas, necesita de esas circunstancias, de esas medicinas para podernos aliviar, para podernos salvar, sanar, liberar. Vamos a hablar de la Eucaristía. Hay que empezar diciendo de que la Eucaristía es la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo. Es su entera inmolación, es su entrega total, es su vida total y sin medida para cada uno de nosotros. La Eucaristía
ha sido la alianza más hermosa y la alianza que totalmente nos une a nosotros con nuestro Padre Dios. Es el momento, es el espacio donde encontrándonos con el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos unir plenamente a la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es la acción de gracias a Dios, es el encuentro personal con el Señor, es unir nuestra alma, nuestro espíritu con aquel que es nuestro creador, que es nuestro Salvador, que es nuestro Rey y que lo es todo. La Eucaristía es ese infinito encuentro de misericordia, de amor, de bondad que tiene Dios para con nosotros. La Eucaristía es la presencia viva y real de Jesús en nosotros. Y entonces, bueno, ¿cómo inició la Eucaristía? Dios en su infinito amor quiso y ha querido desde siempre y querrá para siempre quedarse con todos sus hijos, con todos aquellos que ama hasta la eternidad, desde la eternidad y para siempre. Y por esto mandó a su Hijo único, a Jesús, para quedarse con nosotros. Pero entonces, ¿cuál es la historia de la Eucaristía? Vamos a recordar un poquito el pueblo de el pueblo judío cuando estaban en una esclavitud, cuando estaban dominados y llevados por sus pasiones, por ídolos, también por las fuerzas que los oprimían desde el gobierno, desde los soldados romanos, y cómo Dios a través de diferentes profetas y diferentes personajes, empezó una historia de salvación con aquel pueblo, sacándolo de esta esclavitud, sacándolo de este destierro y llevándolo a la tierra prometida. Efectivamente, fue un proceso largo de tiempo, de subidas, de bajadas, donde se levantaban, donde decaían, pero ahí estaba Dios ayudando, fortaleciendo a su pueblo. Tanta fue la alegría de este pueblo judío que cuando realmente lograron la liberación, no solo material y física de sus vidas, sino la liberación espiritual, sino el encuentro con Dios, empiezan cada año a darle gracias a Dios por esta tan maravillosa historia, situación que les permitió en su vida. Y es así como conocemos la antigua alianza, que es donde el pueblo se reunía una vez cada año para conmemorar a Dios, para hacer una acción de gracias, para rendirle total tributo, total adoración, total entrega a Dios Padre a través de la Pascua que celebraban esa resurrección en el Señor, que celebraban esa resurrección de sus vidas, de salir de las esclavitudes, de salir de una vida pagana, alejada de Dios, para una vida entera con Dios. Entonces, en esta fiesta de la Pascua es donde estos judíos se reunían todos juntos en familia alrededor de una mesa, mataban a un cordero, hacían un sacrificio ofrecido a Dios y todos comían de ese sacrificio, todos daban acción de gracias a Dios, todos se reunían para alabar a Dios, para adorarlo, para amarlo. Y es así como podemos empezar a ver este sacrificio, esta Pascua que celebraba el pueblo judío desde el Antiguo Testamento. Pero entonces la historia de la salvación siguió su proceder y en la misericordia de Dios mandó a su Hijo único a la tierra para que Él viniera a restablecer y a llevar a la plenitud esa Pascua. Pascua significa ese paso de una vida antigua, de una vida muerta, de una vida pasada a una nueva vida, a una vida eterna, a una vida real, a una vida en Dios, a la vida eterna. Entonces, encontramos en la nueva alianza que ya no es un cordero quien se mata,
sino que es el mismo Jesús que se ofrece como cordero, como alianza de amor desde su pueblo para con Dios, para unir a Dios, al Creador, con sus criaturas. Y es allí como se pacta, se sella esa nueva alianza del amor. Por eso la Eucaristía no es más que recordar esta Pascua, esta nueva alianza, recordar este sacrificio que se hizo en la cruz, en el Calvario, que lo hizo Jesús, hombre, también Dios, pero hombre que sufría, que padeció, que fue torturado, que fue flagelado. Y entonces en la Eucaristía conmemoramos esto, conmemoramos este sacrificio perpetuo de Jesús en la cruz. Por eso no podemos comprender la Eucaristía si no meditamos, si no pensamos, si no recordamos este sacrificio que vivió Jesús en la cruz. Porque Jesús no vino simplemente como aparecido o como sin rumbo, no. Dios Padre tenía una misión con él, tenía un plan con él, y era salvar a su pueblo, y era liberar a su pueblo, y era acercar a su pueblo a él, a su corazón. Por eso la Eucaristía es sencillamente recordar este sacrificio de la cruz, este sacrificio de Jesús, un sacrificio que no fue algo ligeramente pasajero o algo pequeño. No, Jesús se entregó, se donó, se inmoló, y no por un ratico, y no por un momento, sino para la historia, para la humanidad, entregándose enteramente, donando su vida, donando totalmente su vida para la salvación de las almas. Por eso la Eucaristía es conmemorar este sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesús para con nosotros. Este sacrificio que hizo Jesús al inmolarse, al entregarse por cada uno de nosotros. Por eso la Eucaristía no se puede comprender sino desde un profundo amor y desde el profundo dolor que vivió Jesús. Por eso la Eucaristía es entonces, en esta nueva alianza, es conmemorar el sacrificio de Jesús, es conmemorar la vida misma de Jesús, es conmemorar, es vivir, es recordar, es hacer un memorial, algo que no se ha quedado antiguamente, sino que perpetua a través del tiempo. Y es un memorial, el memorial de la muerte, de la resurrección y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, la Eucaristía es conmemorar ese sacrificio en la cruz, ese sacrificio en el Calvario. Y entonces vamos a retomar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, desde el versículo 55 en adelante, donde Jesús se da a conocer totalmente tal cual como es, donde dice, mi carne es verdadera comida, es comida eterna, es la vida eterna, y mi sangre es verdadera bebida. En este discurso de la montaña, donde él mismo se daba a conocer, donde él mismo anunciaba que estaría para toda una vida, para la vida eterna, para la consumación de los siglos, para toda la humanidad, es entonces allí donde él se muestra tal cual es. Y muchos de aquellos de los que lo seguían, de los que le escuchaban, decían, pero ¿cómo? ¿Cómo me va a dar de comer su carne? ¿Cómo me va a dar su sangre? Pero esto, ¿cómo puede ser posible? Muchos no comprendieron, muchos no entendieron. Y dice las Sagradas Escrituras que muchos de ellos dejaron de seguir a Dios, dejaron de estar con el Señor. Entonces, tenemos que creer firmemente que en la Eucaristía está la presencia viva y real de Jesús, y que será y que es y seguirá siendo por mucho tiempo y por todos los siglos
la consumación de nuestra alma, la plenitud de nuestra alma, la perfección entera, porque nosotros somos cristianos católicos y sencillamente, ¿qué hacemos como cristianos católicos? Seguir el ejemplo de Jesús, ser cristianos, ser de Jesús, ser de Cristo, seguir su ejemplo, seguir sus enseñanzas, vivir como Él vivió, imitarlo, amarlo, acogerlo, traerlo a nuestras vidas, ser como Él en nuestras vidas, pedirle su misericordia, su bondad, su entrega. Y entonces nosotros como cristianos católicos, en toda, en cada día y en toda la historia, en todo el tiempo litúrgico, conmemoramos desde la encarnación del Señor, desde su infancia, desde su adolescencia, desde su pasión, su entrega, su inmolación y su resurrección. Por eso la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Por eso la Eucaristía es el culmen de nuestra vida, es la perfecta oración, es la perfecta unión con Dios, es la perfecta entrega con el Señor, es la perfecta inmolación con aquel que nos ama, con aquel que se ha entregado por nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un poco de mi testimonio. Conocí profundamente al Señor a través de un encuentro personal con Él alrededor de mis 15 años. Pude conocerlo, pude amarlo y empecé a amarlo porque empecé a conocerlo cada vez más, conocer sus designios, su misericordia, conocer su bondad. Y entonces empecé una vida con Él. Venía de una infancia, una adolescencia no tan cercana a Dios, quizás de vivir Eucaristías por invitaciones, por eventos, pero realmente de vivirla de corazón, de vivirla en el encuentro con el Señor, muy poco. A raíz de esta bondad que ha tenido Dios conmigo, de poderme encontrar con Él, empecé a enamorarme de Jesús. Empecé a ir todos los domingos a la Eucaristía, viviendo en la gracia de Él, viviendo en su perdón, en su amor. Poco a poco empezaba a sentir un profundo anhelo en mi corazón, un profundo deseo en mi corazón por querer más de ese buen Dios, por unirme más a ese buen Dios, por estar más con Él. Y entonces empecé a ir cada día a la Eucaristía. En los primeros momentos donde empezó este proceso en mi vida, hubieron algunos instantes en donde seguía cambiando el ir a la Eucaristía, el vivir una Eucaristía por otras circunstancias, por otras situaciones que se presentaban, pero el Señor me permitió empezar a experimentar algo muy bonito en mi corazón. En ese momento no lo comprendía muy bien, pero poco a poco el Señor me fue mostrando. Cuando yo faltaba a la Eucaristía por irme a alguna otra situación, algún otro evento, alguna otra actividad que me surgiera o que quisiera ir, el Señor me ponía en el corazón: te estuve esperando, me quedé esperando, quería encontrarme contigo, quería unirme a ti. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no te encontraste conmigo? ¿Por qué no me buscaste? Me dejaste en soledad. Y poco a poco empecé a experimentar un dolor profundo por faltarle al Señor, por dejar de vivir la Eucaristía. Y es así como en este proceso empecé a ir a Eucaristía cada día. Hasta entonces, por gracia de Dios, he seguido viviendo la Eucaristía, procurando vivirla cada día, y ha sido ese culmen, y ha sido aquella Eucaristías, han sido ellas las que me han sostenido en la vida espiritual, las que me han mantenido en una profunda convicción que poco a poco, por estar más cercana a ella, me he podido experimentar más la misericordia de Dios y he podido encontrarme más con Él. La Eucaristía empezó a cambiar inmesuradamente mi vida. Muchos pensamientos, muchas actitudes, muchas actividades, las empecé a cambiar
porque era tan grande el amor que tenía Dios para conmigo, porque era tan grande el amor que podía experimentar en la Eucaristía, que poco a poco ese gran amor me fue descubriendo el alma y me fue llevando a dejar quizás esos amores pequeños, esos amores a ciertas cosas, a ciertas actividades, esos amores a una vida totalmente mundana, alejada de Dios. Todo esto me llevó a enamorarme de aquel amor, un amor que conquistó mi alma, un amor que atrajo totalmente mi vida, mi alma, a la presencia del Señor. Y la Eucaristía entonces empezó a transformar y sigue transformando mi vida, porque la Eucaristía, al momento de yo encontrarme con Dios, al momento de recordar, de celebrar este gran misterio, de encontrarme con Él, de recibirle, de adorarle, de recordarle y de vivir este momento, Jesús sigue transformando mi vida. Por eso la Eucaristía ha sido desde aquel primer momento fuerte de mi conversión, de este proceso de conversión, y hasta entonces ha sido el motor que me impulsa a seguir, que cuando quizás quieren llegar los desánimos, las tristezas, las desolaciones, es Jesús, Eucaristía, la presencia viva de mi Dios, del Señor, quien fortalece, quien me ha levantado y quien me ha animado a seguir y que no me ha dejado desfallecer, porque aquellos momentos difíciles por los cuales todos pasamos, es Jesús quien acompaña siempre. Es Jesús, ese amigo fiel, Jesús que está siempre dispuesto a encontrarse con aquel que se deja encontrar, a amar a aquel que se deja amar. Y bueno, yo he querido dejarme amar por Dios a través de la Santísima Eucaristía, a través de este misterio culmen, a través de su infinito amor y de su infinita misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La Eucaristía es ese motor que me impulsa a seguir. La Eucaristía es ese centro, es ese rey, es esto que está en la vida, debe de estar en primera instancia y así ha sido en mi vida. Por eso, la Eucaristía es medicina para el alma, porque si hacer otras oraciones que son bellísimas, que nos acercan a Dios, son medicina para el alma, nos dan fortaleza, nos ayudan en la constancia, en la perseverancia, pues la Eucaristía lo es todo. Porque es que la Eucaristía no es solo saber que es el mismo cuerpo de Cristo, no es solo saber que es la presencia viva de nuestro Dios, no, no podemos quedarnos allí, hay que trascender. ¿Y en qué consiste ese trascender? Consiste en que reconocer que ahí está el cuerpo de Cristo, el cuerpo de nuestro Dios, pero no solo el quedarnos en reconocerlo, sino en que tenemos la posibilidad gigante de hacernos uno con Él, de hacernos uno con Él, de unirnos a Él, de unirnos totalmente. Y es que ese ha sido el designio siempre de Dios, ese ha sido el querer, el deseo de Dios, estar siempre con cada uno de nosotros. Y por eso se quedó en la Eucaristía, por eso se quedó en esta presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, cómo la Eucaristía nos lleva a hacer grandes sacrificios, a hacer grandes esfuerzos. Aquellas personas que les cuesta madrugar se entregan al Señor porque de fondo hay un amor que invade, hay un amor que gana, hay un amor que conquista los corazones. Y entonces cuando nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, realmente Él lo vale todo y otras muchas cosas más pueden esperar, porque Jesús es el dador de vida. Ya lo dice el Señor en su palabra, quien coma de mi carne, quien beba de mi carne, tendrá vida eterna. ¿Qué vida queremos tener nosotros? Queremos conquistar una vida terrena, una vida que es pasajera, conquistar quizás muchas cosas en esta tierra,
pero olvidándonos de la eternidad, olvidándonos de lo trascendental. Por eso la Eucaristía llega como medicina, llega como encuentro de Dios con su Hijo, con su alma, con aquel que se deja amar y que quiere amar, para hacer medicina, para hacer encuentro vital, para dar vida eterna. Por eso ya muchos santos se atrevían a decir que vivir la Eucaristía es vivir el cielo en la tierra, porque si en el cielo vamos a estar de frente con la presencia de Dios y vamos a estar eternamente en su presencia, vamos a gozar de su presencia, de su ternura, pues la Eucaristía es gozar ya de esa presencia viva, real, presente acá en la tierra. Y la Eucaristía por eso nos va preparando poco a poco. ¿Para qué? Para ir conquistando los cielos, para ir llenándonos de su infinito amor. Por eso el alma que se deja permear por el amor y la misericordia de Jesús en la Eucaristía, el alma que además de vivirla, vive cada instante procurando que Jesús siga viviendo en su alma, es allí donde Jesús va dando vida eterna. Por eso el alma eucarística es capaz de reconocer más fácilmente los designios de Dios. Por eso el alma eucarística vive alegre, vive contenta, vive feliz, porque vive con la presencia de Dios, porque vive con la presencia del cielo, porque no vive solo, porque no vive por vivir como quizás muchas personas hoy en día andan, sino que vive con un propósito, vive con alguien, está con alguien y seguirá caminando con ese alguien. Y no es cualquier persona, es el mismo Dios. Por eso la Eucaristía, como muchos santos, nos llevan, y como también todos nosotros católicos, nos lleva a hacer renuncias. Un profundo amor a la Eucaristía nos lleva a dejar una vida de mundanidad, una vida de pecado, una vida llena quizás de placeres, de felicidades pasajeras, para encontrarnos con la felicidad eterna. Todos nosotros tenemos deseos gigantes de ser felices, de encontrarnos realmente realizados, pues solo vamos a encontrar todo esto cuando nos dejemos permear por la Eucaristía, cuando nos dejemos encontrar por Jesús, porque el encuentro con Jesús no se puede quedar en un primer instante o en algunos momentos quizás efusivos de nuestra vida, no. El encuentro con nuestro Señor debe de quedarse en un momento a momento, segundo a segundo, cada día. Cada día debemos de procurar estar en ese encuentro con el amado, estar en ese encuentro con aquel que nos ama eternamente, que se ha entregado por nosotros, que se ha inmolado por nosotros. Santos hacían esfuerzos gigantes por ir a la Eucaristía, por encontrarse con Él. Santo Tomás, por ejemplo, que cuando estaba en la casa con los religiosos, se iba toda la noche a orar, inclusive a meter su cabeza en el sagrario para pedirle a Dios su amor, su sabiduría, para que lo permeara y antes de que iniciara las oraciones, las reuniones con sus demás hermanos al otro día, él se iba sigilosamente para su cuarto para que nadie lo viera. Este personaje que el santo cura de Ars vio en su iglesia, que iba a visitar a Jesús y le decía, aquí estoy, Señor, presente, me encuentro contigo. Cuando este personaje enfermó, fue el mismo Jesús quien fue a visitarlo a la clínica, porque Jesús es fiel, porque Jesús se queda con aquel que se dejan amar, con aquel que quieren amarlo y que se quieren entregar por él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso la Eucaristía nos lleva a limpiarnos, nos lleva a tener una vida recta, pura. Ya lo dice el Señor, los puros verán a Dios. Y en ese contacto permanente con Jesús en la Eucaristía, nuestra alma se va purificando, se va limpiando y nos vamos poniendo en su presencia. Por eso, muchachos, no podemos acostumbrarnos nunca a vivir una Eucaristía.
Nuestro amor al Señor no se puede apagar, no se puede extinguir. Nosotros tenemos que amar en la presencia de Jesús y también en la ausencia. Debemos de amar en la felicidad, pero también en el dolor. Y Jesús se ama por el simplemente hecho de que Él es la vida, de que Él nos ama y de que Él se ha entregado por nosotros. Meditemos en la pasión del Señor y veremos lo grandioso que es la Eucaristía. Miren, el mundo hoy está lleno de mucho pecado, de mucha mundanidad, de muchas cosas que quieren alejar a los corazones de las personas de ese infinito amor, de ese infinito amor. Y miren, no hay más mundanidad en la vida, no hay más pecado, no hay más cosas desastrosas, porque aún hay Eucaristía, porque aún celebramos ese sacrificio perpetuo, porque aún Jesús se sigue entregando, se sigue inmolando. Por eso, el deber de nosotros, la respuesta de amor de nosotros, de empezar a ser almas eucarísticas, aquellas almas que se encuentren con Dios, aquellas almas que anhelen su presencia, que anhelen su bondad, que anhelen su encuentro con Él, almas eucarísticas que tengan esa presencia con el Señor. Nosotros debemos de ser la misma presencia de Jesús, porque es que nuestra alma, cuando se encuentra con aquel que es el amado en la Eucaristía, ya no somos nosotros quienes vivimos, es Cristo quien vive en nosotros. Por eso un alma que es eucarística es un alma que siempre vive irradiando alegría, esperanza, virtud, vive irradiando la presencia de Dios, porque es el mismo Jesús quien viene a habitar en él, porque es el mismo Jesús quien está con él, quien vive con él, quien está permanente. No te puedes olvidar nunca de esto, que la Eucaristía, pase lo que pase, no se puede quitar de nuestras vidas, porque en la Eucaristía nos podemos realizar completamente, porque la Eucaristía es capaz de colmar todas nuestras ansias, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. Miren, tan bello es el Señor que Él no lo dice: quienes estén agobiados, quienes estén cansados, quienes estén abatidos, vengan a mí, que yo los aliviaré. Por eso la Eucaristía es bálsamo, es río de misericordia, es amor puro, amor verdadero para aquellas almas que están sedientas de eso, para aquellas almas que están totalmente ya batidas, ya cansadas, quizás desesperadas. Por eso la Eucaristía nos lleva más a amar más al Señor. Pero ¿quién conoce más perfectamente a Jesús? ¿Quién conoce más perfectamente a nuestro Señor que la Madre del Cielo? La Madre, quien lo tuvo en su vientre, quien lo crió, lo cuidó, lo amó, lo orientó desde niño y en su adolescencia. ¿Quién es la persona que nos puede enseñar más perfectamente a amar a Jesús? Es la Virgen María. Es aquella que lo amó siempre y que lo ha amado y que lo seguirá amando. Es aquella que lo conoce muy bien. Es aquella que por conocerlo muy bien nunca se ha alejado de él, porque sabe que ahí está la vida, porque sabe que es el Hijo de Dios, porque es hijo también de sus entrañas, porque allí está la presencia de Dios. Miren qué bonito. San José y la Virgen María nunca, nunca se alejaron y se quisieron alejar del pequeño Dios, porque estaba la presencia viva de Dios, además de que era su hijo humanamente, era el Hijo de Dios, era la presencia de Dios, era la salvación, era la promesa de Dios, era el regalo de Dios. Y tanto así que cuando se les perdió en algún momento, cómo buscaron, cómo fueron por muchas partes para encontrar esa presencia, para no alejarse de su presencia, para no alejarse de su vida. Ya para seguir hablando de este momento tan lindo de la Eucaristía, quiero contarles una historia. Había una vez una parroquia y una persona, una señora, iba a comulgar,
vivía todas las Eucaristías, la de la mañana, la del mediodía, la de la tarde, los domingos estaban todas las Eucaristías. Y entonces el padre le causó curiosidad y en algún momento el padre se acercó a esta persona y le dijo, bueno, mujer, ¿tú por qué comulgas tanto? ¿Tú por qué vienes tanto a la Eucaristía? ¿Por qué repites tanto el cuerpo de Cristo en un solo día? Y esta mujer le dijo, porque ahí está Dios, pero le brillaban los ojos cuando lo decía, porque ahí está Dios, porque ahí está mi Dios, porque ahí está mi vida, porque ahí está mi todo. Y le decía, el padre le decía, bueno, pero puedes comulgar una sola vez. Y ella decía, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar de recibir al Señor? Entonces el sacerdote le enseñó la comunión espiritual, esta hermosísima y sencilla oración, y le dijo, mira, comulga sacramentalmente una vez, pero todas las veces que quieras, a cualquier momento del día, puedes hacer esta comunión espiritual con Dios, puedes hacer esta oración e inmediatamente, al instante, estarás en la presencia de Dios, estarás en la presencia del Señor. Y entonces esta mujer dijo, ¿cómo? ¿En serio? Entonces voy a estar más tiempo con el Señor porque ya no solo serán los horarios de las Eucaristías, sino que podré clamarlo, podré tener su presencia en cualquier instante. Y el sacerdote le dijo, sí, mujer, haz esta oración. Y bueno, se acabó esa conversación, se fue. Otro día el sacerdote se iba a trasladar para otro lugar y se subió a un carro. Allí le abrieron un puesto e iba hablando con unas personas. El carro iba lleno, para en una esquina y en aquella esquina estaba esta mujer de la que el padre le había enseñado la comunión espiritual. Esta mujer se sube, el carro estaba lleno, le tocó de pie y entonces ella se quedó mirando así a todas las personas y les dijo, ustedes ya recibieron el cuerpo de Cristo, ustedes ya están con la presencia de Dios, ya han tenido esa comunión con Él. No, ¿cómo? No lo han hecho. Miren, hagamos esta oración. E inmediatamente sacó la comunión espiritual, la oración de la comunión espiritual y les digo, vamos a hacerla todos. Señor mío, yo creo, yo espero, yo te adoro. Deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero en ese momento te recibo espiritualmente. Y se la enseñaba con qué amor, con qué ardor a todas esas personas allí en ese bus y les decía, es que podemos tener a Jesús siempre, es que podemos tener a Jesús en todo momento, a cada instante. Muchos de ellos se burlaron, muchos no le prestaron atención, otros sí. Y el sacerdote totalmente con un remordimiento porque decía él para su interior, esa es la labor que yo debo de hacer, esa es mi misión, yo debo de ser el primero quien anuncie esto, yo debo de ser el primer enamorado y no lo estoy haciendo y no lo estaba haciendo. El sacerdote quedó evangelizado, quedó totalmente convencido, enamorado, transfigurado por este testimonio de esta persona. Y es así como en aquellos momentos donde no podamos recibir a Jesús sacramentalmente, podemos hacerlo espiritualmente, podemos en cualquier instante pedir su presencia, pedir su momento. Claro, claro está que cuando podamos comulgarlo, hay que comulgarlo sacramentalmente, por supuesto, pero aquellos momentos donde no se pueda, hay que clamar su presencia, hay que unirnos a su presencia, hay que decirle, Señor, deseo vivamente que estés conmigo, que vivas conmigo, ven, ven que te necesito, ven que estoy sediento de ti, ven que quiero tu presencia. Y el Señor no se resiste a tan bonito amor, no se resiste a estas súplicas y vendrá inmediatamente en auxilio, en amor, en compañía, en bálsamo a aquella persona que de corazón lo suplique, que de corazón lo pida. Y esta es la invitación. La invitación es que realmente tengamos una vida eucarística, una vida enamorada de aquel que es el amor, una vida totalmente entregada por él. No nos dejemos arrebatar este tesoro, no nos dejemos quitar este tesoro de nuestra vida que es la Eucaristía, que es esta medicina para el alma, la Eucaristía, que es el centro, que es el culmen.
y aquellos momentos donde no podamos recibirla sacramentalmente, encomendémonos a Dios, pidámosle que venga a su presencia, hagamos la comunión espiritual. Miren, muchas personas no conocen a Dios, muchas personas no se acercan a Dios porque aún somos nosotros quienes no se lo mostramos, porque aún somos nosotros quienes no estamos enamorados de Él. Hay que enamorarnos de Jesús, hay que convencernos de Jesús, hay que convencernos de su presencia viva y real. Por eso la Eucaristía, más que cualquier otro momento, otro designio de Dios, es una infinita misericordia de Dios. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es donde Jesús, donde Dios ve nuestra miseria, ve nuestra debilidad, ve nuestras flaquezas y lo único que hace es conmoverse, es venir en nuestro auxilio, es venir en nuestra ayuda, es venir en nuestro socorro en toda la historia de la humanidad, en los tiempos presentes y en los tiempos que vendrán. Jesús se seguirá derramando en misericordia, porque la misericordia de Dios es plena, nunca se acaba, y aunque muchas veces fallemos, repetidas veces, el Señor siempre estará dispuesto a perdonarnos, a amarnos. Por eso la Eucaristía es ese encuentro de misericordia, de amor y de bondad. No podemos sacarnos de nuestra vida al Señor, a la Eucaristía, porque la Eucaristía debe de ser siempre ese bálsamo para nuestra vida, el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestra vida. Ánimo, porque aquel que acoge la Eucaristía, que vive la Eucaristía, que vive en la presencia de Jesús, aquel que acoge a María y que vive con María, es aquel que siempre vivirá en la voluntad de Dios, es aquel que estará acompañado por Dios, es aquel que totalmente vivirá feliz, vivirá contento, vivirá tranquilo, vivirá abandonado y confiado en el Señor, porque tiene estos dos hermosos pilares, como lo decía San Juan Bosco, la Eucaristía y la Virgen María. Tiene estos dos hermosos pilares que son el centro, el culmen de nuestra vida. Ánimo, seamos almas eucarísticas, seamos almas entregadas por Cristo, seamos almas enamoradas de Jesús, seamos almas que irradiemos la infinita bondad de Jesús en la Eucaristía, seamos una Eucaristía para aquellas personas que no viven o que no podrán vivir quizás en Eucaristía. No nos acostumbremos nunca a una Eucaristía, no nos acostumbremos nunca a ese sacrificio perpetuo, porque es el culmen de nuestra vida, porque es lo que nos identifica, porque es lo que le da sentido y plenitud. Por eso, medicina para tu alma, no dejes la Eucaristía a un lado, no la partes de tu vida, no te pierdas de tu vista esta presencia viva de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle que nos ayude a ser almas eucarísticas, almas enamoradas de su presencia, almas totalmente entregadas a Él. Miren, los mártires se han entregado por la noble causa de Jesús, por ser fieles hasta el último momento. Seamos mártires de Jesús, un mundo donde no quiere a Dios, donde quieren abolir la Eucaristía, donde se presentan tantas dificultades, un mundo que saca de sus vidas el mismo sacrificio de Jesús, la inmolación de Jesús de sus vidas, donde lugares donde pueden ya comulgar, no lo comulgan, no van. Hay un enfriamiento en los corazones, un enfriamiento de Jesús, de la Eucaristía, del amor perpetuo, del amor divino. Por eso, quizás, ánimo, quizás nos tocará ser mártires de la Eucaristía, aquellos que con la gracia de Dios nos mantengamos fieles al amor de Jesús, fieles a su infinita misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te queremos encomendar nuestra vida, queremos que hagas en ella y que sigas haciendo una obra de arte,
una obra de arte donde tú seas el personaje principal, donde tú seas la pintura principal, donde tú seas aquel que le dé vida, vida eterna, que seas aquel que le dé sentido, que le dé plenitud, que le dé felicidad. Por eso, Señor, te abrimos las puertas de par en par de nuestro corazón para que realmente permees nuestra vida. Queremos dejarnos amar por ti, Señor. Queremos de tu misericordia, queremos de tu amor, queremos de tu bondad. Señor, en tiempos difíciles, ayúdanos a sostenernos en ti. Ayúdanos a estar siempre enamorados de ti, a no alejarnos de ti. Señor, que pase lo que pase, que dificultades, que tribulaciones, lo que haya de venirse, siempre estemos unidos a ti, Señor, porque tú eres nuestra vida, porque tú eres nuestro todo, porque tú eres aquel que le da plenitud a nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser esas almas reparadoras, esas almas unidas a tu corazón, esas almas que te amen con toda la dulzura, con plenitud, esas almas que se entreguen sin medida a ti, que estén contigo, Señor, que podamos irradiar en nosotros tu presencia, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Hoy, amado Señor, te encomendamos nuestras vidas, te encomendamos nuestras almas y te damos gracias, Señor, porque te has quedado por nosotros, te has quedado con nosotros, porque has querido y siempre querrás seguirnos amando, seguirnos redimiendo, seguirnos salvando, perdonando, amando. Por eso, Jesús, pon un sello en nuestro corazón, pon un hilo en nuestro corazón, que nunca, nunca nos apartemos de ti, que nunca nos alejemos de ti. Vamos a sellar este momento con una Ave María, pidiéndole a esta Madre del Cielo que interceda siempre por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor permanezca siempre con nosotros.